Muy bien, entonces muy bienvenidas, queridas estudiantes, a nuestro curso La llegada del Salvador. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 6 y ya estamos por finalizar el curso. Ah, Solamente tenemos 2 lecciones más, que es hasta la lección 8, y estaríamos finalizando el curso, Dios mediante, si Dios lo permite. Entonces, muy bienvenidas al curso de la llegada del Salvador. Y vamos a iniciar con una oración. Vamos orando, por favor. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como los condenados por Jesús en el templo. También tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdanos a creer siempre y solamente en ti. El Hijo de Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Gracias le damos, Señor, por la oportunidad de abrir nuestros ojos en un nuevo día. Y también, Señor, por su gran misericordia. Su palabra es fiel y nos recuerda que nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana y su fidelidad también, Señor. Gracias porque en este día miramos su fidelidad, Señor, y también recordamos cómo a través de la vida de su Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo, ah, fue quien tomó la deuda de nuestros pecados, el castigo que nosotros merecíamos recibir, lo recibió Cristo por amor a nosotras. Gracias, Señor, por esta fecha que estamos recordando el día de hoy y también saber, Señor, que gracias a la obra de Cristo, somos justificados delante de usted. Que usted sea hablando a nuestras vidas mientras estudiamos su palabra, que usted nos dé la sabiduría, el entendimiento y siempre la humildad y la disposición para comprender lo que usted quiere enseñarnos por medio de su palabra. Bendíganos, Señor, y damos gracias, todo esto con confianza que somos escuchados por medio de nuestro único intermediador y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos a estudiar en la lectura que se encuentra en el Evangelio de Juan, del capítulo 2, versículo 13 al 25 y capítulo 3, versículo 1 al 21. Y en esta lección vamos a estudiar acerca de la purificación del templo y Nicodemo. Entonces, son 2 historias que vamos a estudiar el día de hoy dentro del Evangelio de Juan. Muy bien. El objetivo de esta lección 6, recordemos que estamos estudiando cada historia de la Biblia. En cada clase hemos venido estudiando el método de las 4C para poder entender lo que vamos leyendo en la Biblia. Entonces, este método, como ustedes lo habrán escuchado, no sé si han tomado más clases con Academia Cristo y han podido utilizar el método de las 4C, es muy útil para al momento de estudiar nosotros en casa con la familia o también al momento de enseñar. Entonces, con el método de las 4C ya podemos nosotros entender una forma más clara la palabra de Dios. Y vamos a avanzar con la primera C que contiene el método de las 4C. ¿Tienen tal vez alguna pregunta hasta ahí? Justo le iba a preguntar cuál era el método, pero ya estoy viendo en pantalla.
Sí, muy bien, Diana. Sí, entonces este método, conocido como las 4C, tiene justamente 4 palabras que inician con la letra C. Entonces, como ustedes pueden mirar, aquí está el captar, que lleva una letra C, contar, que lleva otra letra C, considerar, que lleva otra letra C y consolidar. Entonces, este método de las 4C nos enseña a estudiar la Biblia con con este método, con estas 4C. Entonces, en la parte de captar, entonces, captar significa la introducción, es decir, una introducción, es decir, como un gancho, como el gancho de la caña de pescar. Entonces, tenemos un gancho que nos va a llevar al tema del día. Entonces, vamos a dar una introducción, vamos a sacar un gancho para poder captar el mensaje antes de mirar las demás C. Entonces, vamos a seguir avanzando y la primera C, como les estoy mencionando, es la de, voy a eliminar esto de aquí. Ok. Entonces, la primera C es captar. Y vamos a hacer entonces una preguntita para antes de iniciar el estudio. Entonces, aquí pueden ver un templo, el templo del Nuevo Testamento que nos describe en la Biblia. Entonces, en los tiempos de Jesús. Ah, Diana creo que tiene problemas con su internet, quizás puede ingresar. Entonces, aquí hay un dibujo una imagen, perdón, acerca del templo del Nuevo Testamento. ¿Y qué saben ustedes o qué han podido consultar o mirar acerca del templo? ¿Qué era un templo de acuerdo a las escrituras? ¿Qué se realizaba ahí? La adoración al Señor. Ujú, correcto, gracias Diana. Entonces, era un lugar específico para adorar a Dios. Y aquí hay otra fotografía donde muestra cómo estaba construido el templo. Entonces, tiene sus 4 lados y también tiene la parte central donde estaba la parte principal, también vemos la parte externa. Entonces, esta era la forma en cómo se miraba en ese tiempo el templo. ¿Qué más han escuchado del templo? ¿Para qué más servía en la época de Jesús? Y creo que hasta el día de hoy ya podemos también recordar el templo que existe en Jerusalén, ¿no? Entonces, pero ¿para qué más servía el templo? ¿Pueden decir lo que Lo que conozcan? hemos, Ujú. lo que hemos visto en el video, Sí, también. ahí pues vendían, había muchos comerciantes Ujú. donde no solamente el lugar era para, bueno, ya no era un lugar para adorar al Señor como debería de ser, Mm, sino que había muchos comerciantes, mm, vendedores de palomas, eh, sí. muchos, muchos comerciantes, ¿no? Ujú. Sí, buen punto. Y de eso vamos a hablar a, a medida que avanzamos la clase, porque ya eso es parte de la lectura, ¿no? Entonces,
vemos estudiando un poco más y de acuerdo a lo que nos indica cómo era el templo, cómo funcionaba el templo del Nuevo Testamento, unos datos muy importantes que tenemos que tenerlos en cuenta es que el primer templo, es decir, la fotografía que está aquí, fue construida por el rey Salomón. Cuando leemos la carta de los reyes y vemos a Salomón, él construye el primer templo. Y más adelante vemos que lo destruyen al templo y fue destruido justamente por los babilonios. Pero pasaron muchos años y en la época de Esdras se vuelve a reconstruir nuevamente el templo. Había también una ampliación y remodelación del templo que llevó más de 80 años y no se terminó hasta 60 años después de la muerte de Herodes. O sea, el templo había surgido mucha remodelación, ampliación. No era todo al inicio como se muestra en la fotografía. También nos dice que el templo construido por Herodes era un logro magnífico. ¿Qué significa esto? Que ya tenía una estructura, una arquitectura muy profesional, muy extraordinaria, muy novedosa. Entonces, había tardado muchísimos años en construir el templo y por eso cuando Jesús está diciendo que su cuerpo iba a ser destruido, pero también nuevamente se construiría, entonces hablaba acerca de su cuerpo, no acerca del templo físico que estamos mirando en la foto. Entonces, muchísimos años habían pasado para que se construya el templo. Y también en una parte del sur del pórtico estaban los cambistas, tal cual como dijo Diana hace un momento. Había una parte destinada justamente para los cambistas que se sentaban ahí y también los compradores y vendedores. Entonces, en ese mismo espacio estaba el consejo en pleno lugar, donde se reunían también. Entonces, ahí notamos que parte del templo tenía el tema de los comerciantes. Y en el pórtico, en la esquina sureste, había una gran caída hasta el fondo del Valle Cedrón, y a ese se le llamó el punto más alto del templo. Aquí fue donde el diablo llevó a Jesús luego de sus 40, perdón, luego de su bautizo, pero en los días donde él 40 días y 40 noches ya estuvo siendo en ayuno, pero también siendo tentado por Satanás. Y una de ellas fue cuando Satanás le dijo, o el diablo le dijo, que se tirara desde esa cima, ¿no? Entonces, sabemos que ya Jesús cumplió y obedeció perfectamente lo que su padre le había dicho. Entonces, en esta esquina donde fue tentado a Jesús, vemos también la otra parte, la esquina opuesta al noroeste, donde los soldados romanos están vigilando lo que sucedía ah, lo que sucedió en la fortaleza Antonia, es decir, ellos estaban vigilando que los guardias corrieran a rescatar a Pablo cuando una muchedumbre, mucha gente lo estaba linchando. Entonces, tiene muchas historias realmente el templo y cuando vamos leyendo la Biblia, entonces vamos encontrando varios detalles acerca
del templo que fue construido en un inicio por el rey Salomón, pero más adelante ya sufrió muchos cambios también, como la construcción que hizo Herodes y actualizaciones que sufrió el templo. También vemos que dentro de los pórticos estaban los patios del templo, que era el área más grande, el patio justamente que lo utilizaban los gentiles. Y era la única área donde una persona no judía podía entrar. Había grandes rótulos que advertían que el castigo de ir más allá sería la muerte. Entonces los judíos tenían un guardia especial en el templo donde decía claramente que ya no pueden ingresar a la parte donde no podían ingresar los judíos. Entonces habían estado divididos, gentiles a un lado del templo, judíos en otro lado. Entonces, con los guardias se trataba de mantener este orden para respetar la conducta apropiada del templo. Y es muy importante también saber que las mujeres judías se les permitía entrar en el patio siguiente, llamado solo el patio de las mujeres, pero nada más, hasta ahí ellas podían llegar. Y en esa área era justamente donde se depositaban las ofrendas. Entonces, esta cita justamente la vemos en Marcos del capítulo 12, versículo 41, y nos dice que a los hombres judíos se les permitía ir un poco más allá, en lo que se conocía como el patio de Israel. Y más allá de eso, del patio de Israel, pues estaba también el patio de los sacerdotes, donde se encontraba el altar para los holocaustos y el gran lavabo de los sacerdotes. Entonces, parecería, a esta foto se ve muy chiquita, pero en sí, no puedo alargar. Ah, Vemos entonces que aquí hay un patio superior y a la medida que ingresa hay otro patio posterior. Entonces, hasta cierto lugar tenían acceso las mujeres, también tenían hasta cierto lugar los hombres y los sacerdotes podían como ingresar, ¿no? Ingresar a la parte a esta parte principal para el servicio, únicamente para los sacerdotes. Entonces, miramos que ya estaba bien organizado. Todo llevaba un estricto control justamente para que se respete la visita, la adoración al templo. ¿Tienen tal vez alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, ahora que hemos visto la primera C, que es captar, y he utilizado unas imágenes y también un poco de datos acerca del templo. Entonces vamos a ir a la siguiente C, que significa contar. La segunda C quiere decir contar. Entonces, hemos hecho la primera parte, captar. Y yo utilicé fotografías, entonces utilicé mis imágenes y a través de eso estoy contándoles la historia del templo, cómo fue el primer templo. Entonces, he utilizado las imágenes. Ustedes pueden utilizar también imágenes, preguntas o una pregunta para pensar. Entonces, esa es una manera de captar el mensaje también. Ahora vamos a ver contar. Y contar se cuenta la historia de la Biblia o también se pide a alguien que le lee. Entonces, ah, ahí quiero que miremos, ah, que contemos un poco acerca de la imagen
que está sucediendo o que está mostrándose en este momento? ¿Les gustaría contar de acuerdo a lo que hemos leído también en la Biblia? Diana, Marlene, ¿qué piensan sobre las imágenes que están sobre la imagen que está y que pertenece justamente a Juan, del capítulo 2 versículo 13 al 25 y es la parte de la purificación del templo? Entonces, ¿quieren contar a alguien de qué se trataba la purificación del templo? No importa si no sabe cómo es punto y coma. No, no, no. Lo importante es ir memorizando, ir contando lo que hemos entendido de la lectura. Bueno, ahí en la imagen, la anterior, mostraba el enfado de Jesús al mirar eh, todas las cosas que estaban en la casa de su padre, ¿no? A los, Ujú, a los cambistas, a los vendedores de animales. Estaba ujú. enfadado, pues, ¿no? Mm, muy bien. Muchas gracias, Diana, por su aporte. Entonces, en la lectura de Juan, capítulo 2 13 al 25, sí, Jesús estaba purificando el templo y fue a Jerusalén para celebrar la Pascua. Cuando él llegó al templo, se enojó mucho porque vio vendedores de animales, de frutas, ah, vio a prestamistas o cambistas de dinero. Y pues al ver todo esto, él se molestó mucho y tomó una cuerda y se hizo un látigo y los echó a todos del templo, porque su templo ya no era un lugar para cambiar dinero ni para vender animales. Entonces volteó todo eso de ahí. Entonces miramos que Jesús se enfadó y sacó todo eso de ahí y dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Habían utilizado para hacer mercadería. Y vemos esta piedrita que aparece aquí y los judíos que estaban ahí le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Le dijeron los judíos a Jesús. Y Jesús le contestó, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Ellos no entendían a qué se refería lo que estaba Jesús diciendo. En nuestra siguiente imagen, miramos que Jesús estaba refiriéndose a su propio cuerpo. Y por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de estas palabras y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Finalmente, estamos viendo cuando Jesús enseña a Nicodemo. Y Nicodemo está hablando con Jesús. Recordemos que él era un fariseo
Y una noche él fue a visitar a Jesús y le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, le dijo Nicodemo a Jesús, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviese contigo. De veras te aseguro de que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Y más adelante le preguntó, Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo preguntó a Jesús eso. Y Jesús le respondió, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo replicó o respondió, ¿cómo es posible esto, que esto suceda? Y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio, dijo Jesús. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús y el amor del Padre. Y Jesús concluye diciendo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de él. Entonces miramos el mensaje que Jesús está dando a Nicodemo. Y él dice que Jesús dijo que esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas en lugar de la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Ahí termina la historia de Jesús con Nicodemo. En esta parte que hicimos es contar, entonces contamos la historia bíblica que hemos seleccionado de la Biblia. Muy bien, hemos concluido la segunda C. Ahora vamos a profundizar la historia a través de la tercera C. La tercera C es considerar. Y aquí vamos a realizar 6 preguntas para repasar los hechos de la historia que acabamos de leer o de recordar o contar. Entonces, primera pregunta de lo que hemos leído. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Pueden desbloquear sus micrófonos y participamos, por favor. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles nomás serían? Jesús, Ujú, Nicodemo, ujú. los comerciantes Muy bien. y sus discípulos. ¿Perdón? Los discípulos, Ya también están testificando. Muy bien. Nicodemo ya esté muy bien. Sí,
Creo que ellos eran los principales personajes de la historia. La siguiente pregunta se trata de los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué nomás vemos? Mm, las mesas, Ujú. el templo se lo puede considerar como un objeto. Exacto, sí. Está hablando, sí, el templo, muy bien. Ah, vemos el dinero que estaban utilizando los cambistas. Ah, también el azote que hizo Jesús para mandar Así es. sacando. Ajá, Ah, sí. ¿tiene alguno más en mente que recuerdan? No, no recuerdo. Sí, y está bien porque esos son los principales objetos. Hay muchos más objetos, como podríamos decir la ropa, no sé, la casa donde estaba Jesús con Nicodemo reunido, pero está bien lo que se ha mencionado, los objetos principales. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde estaría pasando esta historia? ¿Algún pensamiento, alguna idea? Eh, Entonces, en esta pregunta podemos ayudarnos un poquito si tienen sus Biblias en en mano. Jerusalén. Ya, muy bien. ¿Usted tiene la cita donde dice, el versículo donde dice que Jesús subió a Jerusalén? A ver, ¿cuál era? Ujú, A ver, era la 2, era las 2:13, ¿verdad? ujú, ujú, sí. Por favor, aquí está. Ah, ya, sí. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén. Ujú, excelente. Ahí está la respuesta. ¿Dónde ocurrió la historia? En Jerusalén. Y también podemos contestar la siguiente, justo en ese versículo. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ocurrió justamente antes de la Pascua, porque dice que iban a celebrar la Pascua. Entonces, justo cuando unos días antes de que acontezca la Pascua, estaba ocurriendo esta historia. Muy bien. Ahora queremos analizar cuál es el problema de esta historia y si se soluciona el problema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algún problema, algunos problemas y se solucionarán estos problemas? ¿Algún pensamiento, Diana? Marlene. Si queremos cambiar, ¿sí? Ujú. Sí, cuando miramos el problema, queremos pensar en la historia que estamos estudiando del templo, de Nicodemo y Jesús. Quizás vemos algún problema que está pasando con Nicodemo o en el templo. ¿Qué estaba pasando? En que estábamos eh, haciendo cosas del hombre, no estábamos, no estaban, puedo decir, Ujú. en sí haciendo lo que el Señor nos mandó.
Ya, en este caso, ¿cuál era el problema que estaba pasando dentro del templo de Jerusalén cuando Jesús llegó y miró todo lo que estaban haciendo? ¿Cuál era el problema? en que estaban usando el templo del Señor para otras cosas, para Ujú. vender, para lucrar. Sí, estaban utilizando para vender, para cambiar dinero, pero no para lo que era realmente o fue creado. Entonces, uno de los problemas estaba pasando justamente en el templo. ¿Por qué? Porque ah, habían utilizado para comercializar, para vender, habían hecho un mercado. Ese Ujú, es un sí. problema que estaba aconteciendo, pero también vemos un segundo problema y era con Nicodemo. Entonces, ese fue el segundo problema. ¿Y por qué era un problema? Porque Nicodemo, ah, primero, ah, no entendía lo que era el reino de Dios y por eso le preguntó, ¿cómo puede nacer alguien de nuevo? ¿Acaso tiene que ingresar al vientre de su mamá nuevamente? Nicodemo no está entendiendo las cosas espirituales, no está entendiendo lo que Dios quiere decir. Entonces están presentándose dos problemas. Am, Ahora queremos ver si se soluciona el problema. ¿Será que se soluciona el problema del templo y de Nicodemo? ¿Qué piensan ustedes? Ujú. ¿Será que hay solución al problema que aconteció en el templo? Sí. Yo creo que sí. Ujú. ¿Cuál sería esa? ¿Cómo se solucionó, Diana? Mm, naciendo de nuevo, Ujú. reconstruyéndolo. Y Nicodemo, sí, entonces estamos enfocándonos ahorita en la solución de Nicodemo. Muy bien, entonces Jesús le dio la respuesta a Nicodemo, le solucionó el problema. Le explicó con mucha paciencia y mucho amor, le explicó, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y no te estoy diciendo que nazcas otra vez, seas un bebé, ingreses en el vientre de tu madre. Estoy diciendo, Nicodemo, que tú tienes que nacer de espíritu. Eso le explicó Jesús con mucha paciencia, con mucho amor, porque Jesús quería la salvación de Nicodemo, así como nuestra salvación. Y Jesús le explicó y solucionó el problema a Nicodemo. Entonces se soluciona el problema para Nicodemo. Nicodemo tenía la respuesta. Jesús le había dado, Jesús estaba frente de él y le dio la respuesta. Necesites nacer de espíritu. Y tuvo una solución al problema de Nicodemo. Am, en cuanto al templo, que es un problema también, Jesús solucionó el problema que se presentó en el templo. ¿Cómo lo hizo? Lo envió, le sacó a todos los que estaban haciendo comercio, mercado, y les dijo que su casa, su templo, no es un lugar para lucrarse, sino que es un templo, es un lugar para adoración. Jesús les quitó, no les quitó, les envió, les sacó del templo
para que no hagan mercancía o negocio con la casa de su padre. Entonces también solucionó el problema de las ventas que estaban haciendo en el templo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí quizás? ¿O está claro? ¿Y cómo nace Nicodemo de espíritu? Muy bien, muy buena pregunta. Entonces, cuando Jesús está contando a Nicodemo y le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo de espíritu, tienes que nacer de nuevo de alma. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo eso? Se estaba refiriendo a que él necesitaba confiar en Jesús, necesitaba creer en lo que Jesús había logrado para él. Entonces, nacer de nuevo significa de espíritu, no de físicamente, porque ya no podemos, solo nacemos una vez nomás. Pero cuando Jesús está diciendo del nacer del espíritu, se refiere a la fe en confiar en Jesús como su único Salvador, en recibir ese regalo que Jesús ganó para todos nosotros que somos pecadores. Eso significa el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Recordemos que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, estamos separados de Dios, estamos separados de nuestro Salvador Jesucristo, por nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo único que nosotros merecemos es el infierno. Pero Jesús vino a esta tierra para hacerse pecado por nosotros, para recibir nuestros pecados sobre él, para que nosotros no tuviésemos que padecer en el infierno. Entonces, cuando Jesús vino a cumplir todo perfectamente en lugar nuestro, nos estaba dando un regalo precioso de la salvación, del perdón de nuestros pecados, de una vida eterna. Cuando su palabra dice en Juan 3, 16, 20, lo que leímos hace un momento, dice que Él no vino para juzgar al mundo o para condenar al mundo, sino que vino para salvar al mundo y para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Ajá, ahí el versículo muy famoso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todas las personas que por fe, porque Dios nos regala esa fe de creer en Jesús como nuestro único Salvador, tenemos una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Un pecador que no ha entendido o el mensaje de salvación ya está siendo condenado. Pero quien entiende que solo Jesucristo nos puede salvar o que solo por medio de la obra de Jesús somos herederos de un cielo eterno, entonces hemos nacido de nuevo por pura gracia, no por algo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que hizo Jesús por nosotros. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es las buenas noticias. Esa buena noticia está compartiendo Jesús para Nicodemo. Nicodemo, tienes que creer en mí nomás. Tienes que confiar en mí. Y está dando la solución a Nicodemo. Ah, ¿Está claro hasta ahí, Diana? Sí, sí, muy claro. Mm, Gracias. listo, no se preocupe. Muy bien. Entonces, para avanzar un poco más y ya con la última C, que es consolidar, entonces en esta parte nosotros vamos a
formular 4 preguntas donde, y me gusta esta parte porque ya vamos a conectar con nuestra vida. La palabra de Dios dice que conecta con, nos habla también a nosotros. Por eso tenemos el manual de vida para nuestro diario vivir, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Cada vez que leemos, ah, podemos también mirar cómo Dios nos habla a nosotros a través de ella. Entonces, con la cuarta C, que es consolidar, nosotros vamos a mirar nuestro pecado, a resaltar el pecado, pero también vamos a ver la gracia de Dios a través de las buenas noticias. Las buenas noticias son la gracia de Dios. Y en gratitud a ello, en gratitud al amor, al perdón que Jesús nos da, queremos aplicar a nuestras vidas. O sea, los frutos de fe, los frutos de arrepentimiento. Entonces, eso es lo que nos va a enseñar esta última C. Entonces, vamos brevemente a las 4 preguntas que tengo. La primera pregunta dice, ¿cuál es el punto principal de la historia? Y se ha puesto ya un tema acá y dice, Jesús purificó el templo de vendedores y cambistas y enseñó el evangelio a Nicodemo. Entonces, ese es el punto principal de lo que hemos estudiado el día de hoy, donde Jesús purifica el templo y enseña el evangelio a Nicodemo. Muy bien. Nuestra segunda pregunta dice, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ah, Así como Nicodemo ya también miró su pecado y nosotros también podemos ver a través de la historia de Nicodemo a nuestro pecado. Entonces, ah, un pecado que podríamos mirar es acerca de cuando am, no hemos entendido lo básico de la salvación como Nicodemo no estaba entendiendo. Entonces, Nicodemo había sido un religioso estudioso, pero no entendía qué era la salvación. Y nosotros, cuando podemos estar cayendo en ese pecado o pecando, cuando estudiamos la Biblia sin entender lo básico como Nicodemo. Entonces, miramos ese pecado, ¿no? En nuestras vidas. Y también pensando en el templo, lo que estaba pasando lo utilizaron para negocio, para mercadería. Am, Podemos nosotros a veces ya no estar cuidando el templo para adorar a nuestro Salvador, el lugar que Dios nos ha dado para congregarnos. Y, y no somos celosos por las cosas de Dios. O no somos celosos por la obra de Dios también. Entonces podemos estar viendo como esos pecados en nuestras vidas y confesamos esos pecados porque ya a veces podemos estar actuando sin darnos cuenta, pero miramos que eso es pecado, ¿no? Y es muy importante que ya tengamos como mucho cuidado para entender siempre la salvación como la Biblia nos enseña. En nuestra tercera pregunta queremos ver dónde veo el amor de Dios para conmigo. Y es claro, es muy claro el amor de Dios cuando vemos en Juan 3:16, que es una de las citas más conocidas en todo el mundo, pero tan profunda para la humanidad.
Juan 3:16. Porque miramos y vemos el amor que Dios tuvo para con nosotros pecadores, cuando envió a su Hijo Jesús para salvarnos y no para condenarnos. Entonces, a través de ese amor, ya nosotros somos justificados, nosotros somos perdonados. Entonces, qué bueno saber que Ah, Dios no envió a su Hijo Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo o para que usted, Diana, Marlene y yo, Lisbeth, seamos salvos por medio de Jesús. Entonces, qué lindo saber que ya Jesús ama tanto, Dios nos ama tanto a toda la humanidad. Y por eso ya Él quiere que las nuevas noticias o las buenas noticias lleguen a todas las personas que sean posible. Es el plan que Dios tiene para la humanidad, de que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Entonces, qué amor tan grande y qué amor tan paciente con el ser humano. Siempre estamos viendo la paciencia y la misericordia de Dios. Vivimos en tiempos de gracia, por la gracia de Dios nomás, porque Él está esperando que toda la humanidad confíe en Él pacientemente. Gracias, qué bueno que tenemos un Dios amoroso. Y por ello queremos vivir una vida que agrade a Dios a través de cómo, a través de los frutos. Frutos de arrepentimiento o los frutos que muestran nuestro cambio, nuestra manera de vivir. Entonces, ah, uno de los frutos que yo miraría justamente o que le pediría a Dios que obre en mí, ah, de acuerdo a lo que hemos estudiado, es que me ayude a siempre a recordar su palabra y a recordar Juan 3:16 para compartir con las demás personas. Entonces, si Dios me ha tomado a mí y a través de versículo Juan 3:16 me muestra su gran amor, y yo también quiero que Dios me ayude a compartir esto con los demás personas que aún no conocen de Cristo. Podríamos pedir eso y pedir a Dios que nos ayude a estar siempre firmes en su verdad. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, no, Miss. Muy bien. Marlene, ¿alguna pregunta o está clara? No, está claro, está entendible el mensaje. Y Mm, pues mm, con respecto a qué pediría que Dios obre en mí, pues así como Él dio su amor por nosotros, que Dios nos dé más amor para también alcanzar almas para Él, porque ese es el propósito del Señor Jesús, ¿verdad? De que seamos salvos, pero no solo nos quedemos con nuestra salvación, sino que también podamos seguir alcanzando a otros, mm, compartiéndoles nuestro testimonio, nuestra experiencia del amor que ya Dios ha depositado en nuestros corazones, ujú, porque eso es lo más importante, reflejar el amor de Cristo, ujú, porque a veces decimos ser cristianos, pero a veces no reflejamos el amor que aquí dice que Él nos amó con tanto amor que dio a su único hijo. Él dio algo importante de su vida por nosotros. Y creo que también nosotros como hijas de Dios debemos de dar lo mejor para Él. Él hizo el sacrificio, por su gracia somos salvos, por su misericordia, pero también nos toca a nosotros despojarnos de lo que más no, queremos para poder salir a compartir la palabra de Dios.
Ujú. Muchísimas gracias, Marlene, por su aporte. Y sí, queremos que Dios nos ayude y, y también a compartir su palabra, compartir su verdad que está en su palabra por gratitud. En gratitud a ese amor que nos ha dado y que nos demuestra todos los días a Jesús en nuestras vidas. Cada día dice que tenemos una oportunidad para compartir con alguien acerca de del Evangelio de Cristo. Entonces pediríamos a Dios que nos ayude para compartir con más personas este precioso mensaje. Amén. Ujú. Muy bien. Entonces, hemos visto el método de las 4C y quiero hacer un poquito de énfasis en captar, que es la primera C. Entonces, podemos utilizar en la parte de captar imágenes como, por ejemplo, preguntar en esta imagen, ¿qué miras en la imagen de la derecha? ¿Qué miras en la imagen de la izquierda? ¿Te recuerda algo de la Biblia que puedes contar? Entonces son preguntas que utilizamos para conectar el mensaje. Entonces, ah, a través de estas imágenes podemos captar la atención de nuestro estudiante o del que estamos enseñando. Llamar la atención. Eso significa captar. También se puede utilizar como preguntas, alguna pregunta, pero eso es básicamente captar la atención del escucha, captar la atención de la persona que vamos a estudiar la Biblia. Eso es captar. Muy bien, queridas estudiantes. Entonces, vamos ya finalizando y la tarea para nuestra siguiente lección va a enfocarse en la lectura de Lucas, capítulo 4 versículo 14 al 30. Y vamos a leerlo también y ver el video que suelo enviar para cada lección. Entonces, voy a enviar esto a ustedes en los próximos días, nomás para que puedan ver el video y avanzar un poquito en las tareas. Algo más que ya nomás quiero explicar. Uno de los objetivos que tenemos como Academia Cristo es que queremos compartir la palabra con más personas, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Y si algún momento usted quiere o tiene la iniciativa o el deseo de juntar un grupo, y quisiera juntar un grupo para estudiar con ellos, sea familia, sea amistades, sea vecinos, entonces nosotros podemos orientar a usted y una de las formas es que ya puede comunicarse conmigo o también con el director académico quien nos puede ayudar también. Y también conversaremos un poco más acerca de cómo podemos estudiar con un grupo de estudiantes que están interesados en crecer en la palabra de Dios. Y hay una cita muy linda que nos dice Hebreos, que está justamente aquí, Hebreos 10:25, dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino que animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca, el poder congregarnos, el poder estudiar. Entonces es una bendición también que Dios nos da para seguir permaneciendo en su palabra y para seguir alimentando nuestra alma también.
Entonces, eso quería comunicarles. Y muy bien, vamos a orar ya para finalizar nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Ah, vamos orando. Disculpe, Miss. Sí, claro. Hebreos, ¿qué capítulo y versículo era? Hebreos capítulo 10 versículo 25. Ok, gracias. Muy bien, no se preocupe. Entonces vamos orando ya para ir concluyendo. Amado Señor, gracias por este tiempo que nos ha permitido conectarnos alrededor de su palabra y poder recordar y profundizar cuán grande, ancho, alto y profundo es su amor para con la humanidad, para con nosotras, Señor. Como dice el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, eh, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque usted no envió a su Hijo Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Gracias, Señor, por permitirnos entender esta verdad. Sabemos que es su palabra y su espíritu el que nos ayuda a entender esta maravillosa verdad acerca del Evangelio de salvación. Y gracias por tanto amor que no merecemos, pero que lo ha hecho posible porque nos ama. De la misma manera, Señor, que usted nos amó y que nos rescató, ayúdenos, Padre, para poder compartir este amor a las demás personas. No para ganar nada, Señor, sino por gratitud a lo que usted ya ha hecho para nosotras. Gracias, Señor, por tan hermosa salvación que tenemos y porque sabemos también que tenemos paz para con Dios y tenemos un lugar reservado para nuestra eternidad. Ayúdenos a mantenernos firmes y con constancia para compartir su palabra también, sea en nuestro hogar, sea en nuestro vecindario, sea a quien usted nos dé la oportunidad de compartir, que usted sea con nosotras, Señor. Y gracias una vez más, Padre, por este tiempo. Bendiga, Señor, a la vida de Diana y también la vida de Marlene y la mía. Bendiga a sus familiares y que usted nos permita, Señor, continuar adelante. Bendiga a cada estudiante, Señor, de este curso y que sea usted siempre hablando a sus vidas, a sus corazones. Damos gracias y recibimos y pedimos su bendición. Todo esto con confianza que somos escuchadas por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, quiero nomás para la grabación. Déjenme ver. Muy bien. Muchísimas gracias.